La pantalla se abre con la tenue luz de una vela iluminando un pequeño sótano desordenado. Un viejo científico retirado, con el rostro marcado por el miedo y el agotamiento, escribe desesperadamente en un diario mientras sus manos tiemblan. Científico, han pasado 2 semanas desde que esa cosa llegó. Nos mató a todos. Solo quedé yo. Ni siquiera mi amigo, el Doctor Ánimo, con todos sus experimentos y bestias, pudo detenerlo. Los Caballeros Eternos, con su tecnología alienígena, tampoco. Nada pudo. Ese niño, no es un niño. Es un monstruo, un animal, un cazador, y un conquistador. Nos va a matar a todos. Lo sé. El hombre se detiene, mirando con desesperación hacia la puerta del sótano, mientras se oyen sonidos distantes, como pasos. Respira profundamente y continúa escribiendo. Científico, logré enviar un mensaje a los militares, pero, ¿qué podrían hacer ellos si los Caballeros Eternos fracasaron? No tienen oportunidad. Nadie la tiene. Esa cosa destruirá al mundo, y no hay forma de detenerlo. Solo quedo yo, y sé que mi tiempo se acaba. El sonido de pasos se vuelve más fuerte, más cercano. El científico mira hacia la puerta, sudando. Un rugido gutural resuena desde arriba, y su rostro se descompone en puro terror. Científico, él está aquí. La puerta del sótano se abre de golpe. Se escucha un grito desgarrador del hombre, seguido de un rugido monstruoso. La escena corta abruptamente, dejando solo una pantalla negra con una mancha de sangre deslizándose lentamente hacia abajo. En el fondo, el sonido de helicópteros se mezcla con estática de radio y órdenes militares apuradas. Voz militar en la radio. Equipo Alfa, confirmen visual del objetivo. Repito, confirmen visual. Nos dirigimos al área 0. Cualquier fuerza letal está autorizada. La pantalla muestra a un grupo de helicópteros descendiendo sobre un pueblo desolado en medio del desierto. Casas calcinadas, vehículos destruidos, y cristales brillantes esparcidos por el suelo crean un paisaje que parece sacado de una pesadilla. El equipo de 30 militares se dispersa en 3 grupos de 10, avanzando con precaución por las calles vacías. Sargento, por radio. Equipo Alfa, Bravo, Charlie, procedan con la búsqueda. Si detectan movimiento, informen de inmediato. Recuerden, el objetivo es peligroso y no debe ser subestimado. El equipo Alfa avanza por un callejón lleno de cenizas. Manchas de sangre cubren las paredes. Soldado 1. Esto parece una zona de guerra, ¿qué diablos pudo haber hecho esto? Soldado 2, tocando un cristal. ¿Qué son estos cristales? Nunca vi algo así en mis misiones. Soldado 3. Tal vez sea un arma química, algún experimento. Es lo único que tendría sentido. Soldado 4, nervioso. ¿Sentido? Nada de esto tiene normal, siento que estamos Esto no es un ataque o a algo que no es humano. Sargento, interviniendo. Silencio. Concéntrense. Tenemos una misión. El equipo Bravo pasa cerca de una escuela abandonada. Encuentran cuerpos calcinados y vehículos destrozados. Soldado 5. Parece un ataque terrorista, pero, ¿qué clase de terrorista hace esto? ¿Y los cristales? ¿Es radioactivo? Soldado 6. ¿Radioactivo o no? Esto apesta a ciencia ficción. Como si estuviéramos en una película mala. Soldado 7, señalando una figura. ¡Ey! ¿Es eso un niño? En la distancia, un niño con ropa desgastada está parado cerca de una casa en ruinas. Parece confundido y asustado. Soldado 8. Oye, chico. ¿Es seguro? Ven con nosotros. Estamos aquí para ayudarte. El niño da media vuelta y comienza a correr. Soldado 9. Espera. No te vayas. No te haremos daño. El equipo Bravo lo sigue por las calles, ignorando las advertencias del sargento por radio. Uno de los soldados se detiene, observando más de cerca al niño mientras corre. Soldado 10, susurrando. Espera, ese no es un niño cualquiera, ese es él. El niño se detiene, girándose lentamente hacia ellos. Su rostro se transforma en una mueca siniestra, y el Carnitrix en su brazo brilla con un resplandor oscuro. Antes de que puedan reaccionar, Ben se transforma en fantasmático. Soldado 9, gritando. Dios mío. Es el cambiaformas. Es una trampa.
Fantasmático se lanza sobre ellos, usando sus tentáculos y su intangibilidad para desarmar y eliminar al equipo uno por uno. Soldado 6, disparando inútilmente. No puedo acertarle. Se desvanece antes de que las balas lo toquen. Soldado 5, gritando mientras es arrastrado por un tentáculo. ¡Ayuda! No puedo escapar. Uno por uno, los soldados son eliminados en una secuencia aterradora. Fantasmático se mueve con precisión monstruosa, deslizándose a través de las sombras y utilizando su intangibilidad para aparecer detrás de ellos. La escena finaliza con un soldado arrastrándose, herido, mientras observa cómo Fantasmático ese silencio y destrucción. El sol anece en el aire, dejando solo Gea, incapaz de moverse soldado, susurrando antes de morir. Esto no es un niño, es un demonio. Ben está al borde de la desesperación. Interiormente, aún queda algo de él que lucha contra el control del Carnitrix. Se siente atrapado en su propio cuerpo, siendo obligado a cometer atrocidades que jamás habría imaginado. Mientras camina por el pueblo desolado, su mente comienza a llenarse de recuerdos dolorosos. Escena retrospectiva, era el primer día de verano. Ben había regresado a casa después de causar caos en el campamento. Sus manos temblaban, cubiertas de sangre. Intentaba evitar cualquier contacto, pero, como si el destino quisiera castigarlo aún más, se cruzó con los dos clásicos bullies de su infancia. «Oye, Tennyson, qué reloj tan bonito», comenzó uno de ellos, con tono burlón. No pudieron terminar la frase. En un parpadeo, Ben había activado el Carnitrix, transformándose en diamante, y, sin control alguno, sus cristales afilados partieron a los bullies por la mitad. La sangre salpicó el suelo mientras Ben miraba horrorizado lo que acababa de hacer. «¡No! ¡No! Esto no soy yo», pensaba mientras corría hacia su casa, con lágrimas surcando su rostro. Cuando llegó, sus padres estaban en la sala. Al verlo entrar, cubierto de sangre y con los ojos llenos de pánico, ambos se levantaron alarmados. «Ben, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás cubierto de sangre? ¿Qué pasó?», preguntó su madre, irdo a acercarse a él. «Mamá. Papá. ¡Ayuda!», gritó Ben con desesperación. «Este reloj es malo. Me controla. Por favor, ayúdenme». Su voz se quebró mientras caía de rodillas frente a ellos. Pero antes de que sus padres pudieran reaccionar, el Carnitrix comenzó a brillar intensamente. «Hijo, cálmate. Dime qué está pasando», exclamó su padre, dando un paso hacia él. Ben sintió el dolor punzante del Carnitrix tomando el control nuevamente. Su cuerpo comenzó a transformarse en fuego, y antes de poder detenerse, el alienígena levantó a su padre con sus llamas. «Lo siento, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa», gritó Ben mientras veía cómo el fuego consumía a su padre, dejándolo sin vida. «Ben, no», gritó su madre con lágrimas en los ojos. El alienígena se giró hacia ella. Ben intentó resistirse, pero el Carnitrix lo obligó a atacarla también. En segundos, las llamas acabaron con su madre. Antes de perder completamente el control, Ben escuchó las últimas palabras de su padre. «Esto, es culpa de Max», sabía que el tema de los plómeros traería tragedias a esta familia. Con un grito desgarrador, Ben salió corriendo hacia el bosque, dejando atrás el horror que había causado. Fin del flashback. Ben, ahora de vuelta en el presente, camina entre los restos de las ciudades destruidas, recordando cada acto atroz que ha cometido. Las lágrimas caen de sus ojos mientras el Carnitrix lo mantiene prisionero. «Lo siento, mamá, papá, Rodrigo, Gwen, y abuelo», susurra mientras el reloj brilla, preparándose para la próxima transformación. Rodrigo, junto a Ben 10 Prime y Ben 10 Chaquetrix, continúa rastreándolo, sin saber que su amigo está al borde de perderse completamente en la oscuridad. La devastación era absoluta. A cada paso que daban, más destrucción surgía ante sus ojos. Lo que había sido un pueblo próspero ahora estaba hecho cenizas, con los ecos de la destrucción resonando en el aire. Rodrigo, Ben 10 Prime, y Ben 10 Chaquetrix se adentraban cada vez más en la zona, la tensión palpable. Rodrigo, mientras observaba a su alrededor, murmuró preocupado. «Esto es aún peor de lo que imaginé, ¿realmente estamos a tiempo de detenerlo?». Ben 10 Prime, su rostro grave, respondió con determinación. «Si alguien puede detenerlo, ese alguien somos nosotros. Pero no subestimemos lo que el Carnitrix puede hacer».
Ben 10 Chaquetrix, por su parte, parecía más inquieto de lo habitual. Sabía que si no actuaban rápido, no quedaría nada de Ben. El poder del Carnitrix estaba tomando el control. Lo sé. No sé cuántas veces más pueda invocar a mis aliados, pero necesito tiempo. En ese momento, Paradoxa apareció de entre las sombras. Su rostro no mostraba la calma habitual. Estaba visiblemente preocupado. El Carnitrix ya está evolucionando. Ben ya no es solo un niño, es el anfitrión de algo mucho más grande. Ese reloj no busca destruir, busca conquistar. Rodrigo, confundido, preguntó: ¿conquistar? ¿Qué significa eso exactamente? Paradox respondió con pesadez: este reloj tiene una conciencia propia. No está programado para ser solo un arma de destrucción. Está buscando usar a Ben para reescribir la realidad a su voluntad. Y lo peor es que el proceso está más avanzado de lo que imaginábamos. No es solo un arma, es una bomba de tiempo. Rodrigo se golpeó la cara con la mano por olvidar ese detalle importante. Ben 10 Prime apretó los puños, furioso. Entonces tenemos que detenerlo ahora. De repente, un rugido retumbó en el aire. Frente a ellos, en el centro del pueblo, Ben estaba transformado en piedra, una figura imponente. Su cuerpo era similar a un diamante, pero más delgado, cubierto por una armadura de piedras de diferentes tamaños y formas, sobresaliendo pequeños cristales morados por todo su cuerpo. Cada paso que daba hacía temblar el suelo, y su presencia era imparable. Los soldados restantes trataban de atacarlo, pero era inútil. Ben lanzaba ráfagas de energía devastadoras con cada movimiento, y el lugar se desmoronaba con cada explosión. La escena era caótica, pero el verdadero peligro no era solo la criatura, sino lo que representaba. Rodrigo vio a Ben en su forma monstruosa y no pudo evitar gritar: Ben, detente. No eres así. Pero la respuesta que recibieron fue una carcajada baja, casi burlona, que llenó el aire. La voz del Carnitrix, como un susurro en sus mentes, resonó: este es solo el comienzo, Rodrigo. Juntos seremos invencibles. Ben 10 Chaquetrix, sintiendo la presión del momento, no dudó. Estaba dispuesto a invocar a todas sus heroínas para ayudar. Activó su Chaquetrix, y en un parpadeo, varias figuras femeninas se materializaron a su alrededor. Con una poderosa onda de energía, invocó a Fine, Utchut, Bromastone, y Wilvine en sus formas femeninas, quienes se materializaron junto a él. Las guerreras, aunque sorprendidas por la aparición de tantas figuras heroicas, se posicionaron rápidamente. Fireblast, con su habilidad para crear poderosas explosiones de fuego, se preparó para atacar a él, mientras que Wilvine se estiraba hacia los escombros, buscando maneras de ayudar en la batalla. Ben 10 Prime, observando la escena, habló: vamos, tenemos que detener a Ben antes de que sea demasiado tarde. Rodrigo, con la mirada fija en el monstruoso Ben, gritó: no podemos permitir que el Carnitrix controle a Ben. Debemos salvarlo. Pero en ese instante, Ben, aún transformado en piedra, volteó su mirada hacia ellos. Su rostro, aunque casi inerte, estaba lleno de una oscuridad inhumana. No pueden detenerme. Este es el comienzo de una nueva era. La batalla comenzó, y las heroínas invocadas por Ben 10 Chaquetrix atacaron en conjunto, tratando de contener a Ben y su creciente poder. Pero Ben 10 Prime, con su poder sobre Alien X, ya se estaba preparando para enfrentar la situación desde un ángulo diferente. El caos en el pueblo destruido aumentaba a cada segundo. Ben 10 Prime, en su forma de Alien Décimo, avanzó decidido hacia el monstruoso Ben, ahora transformado en piedra. Sin dudarlo, Alien Décimo cargó un golpe que desató una onda de energía masiva, destruyendo temporalmente el cuerpo de piedra. Sin embargo, antes de que pudieran respirar aliviados, los cristales morados comenzaron a brillar y a reunirse, reformando a Ben como diamante, con una apariencia aún más intimidante. Diamante lanzó una risa gutural y, con un movimiento veloz, se transformó en muy grande, golpeando a Alien Décimo con tal fuerza que lo envió a estrellarse contra el suelo, causando un cráter masivo. La tierra tembló mientras Alien Décimo se levantaba, aparentemente ileso, pero con una mirada de mayor cautela. Rodrigo, aprovechando un momento de distracción de muy grande, corrió hacia él. Su Omnitrix comenzó a brillar mientras lo acercaba al cuerpo del gigante, escaneando una muestra de ADN.
Esto servirá para equilibrar las cosas un poco. Exclamó, observando cómo su reloj procesaba la nueva información. Cuando el Omnitrix completó el escaneo, Rodrigo giró el dial y presionó, transformándose en feedback. La energía negra y verde del alienígena eléctrico se encendió como una tormenta, y sin perder tiempo, Feedback descargó un potente rayo de energía hacia Muy Grande. El rayo golpeó directo en el pecho del gigante, paralizándolo momentáneamente, pero su inmenso poder aún era difícil de contener. Ben, controlado por el Carnitrix, aprovechó la distracción. Desde lo alto de Muy Grande, disparó un rayo de energía directamente hacia Alien Décimo, quien lo había atacado primero. El impacto fue tan fuerte que lanzó a Alien Décimo contra un edificio cercano, destruyéndolo por completo. Mientras tanto, Ben 10 Chaquetrix, que había estado evaluando la situación desde una distancia segura, activó su reloj con urgencia. Es hora de que ellas entren en acción, gritó, mientras una luz brillante surgía del Chaquetrix. En un instante, todas las versiones femeninas de los alienígenas de su catálogo original aparecieron frente a él. 4 brazos, XLR8, fuego, insectoide, materia gris, diamante, ultra T, bestia, fantasmático, y acuático. Escuchen. Es nuestra oportunidad. Detengan a ese gigante antes de que destruya todo. Ordenó con determinación. Las heroínas asintieron, conscientes de la gravedad de la situación, y se lanzaron al ataque en equipo. 4 brazos femenina lideró el asalto, utilizando su fuerza para intentar derribar a Muy Grande, mientras XLR8 femenina corría alrededor del gigante a velocidad supersónica, creando tornados para desestabilizarlo. Fuego femenina y insectoide femenina atacaban desde el aire con ráfagas de fuego y ácido, mientras que diamante femenina creaba una barrera defensiva para proteger a sus compañeras. La batalla alcanzó un nivel épico, con explosiones y destellos de energía iluminando el cielo. A pesar del trabajo en equipo de las heroínas, Muy Grande demostró ser una amenaza casi imparable. Con un rugido ensordecedor, Muy Grande lanzó un golpe devastador que derribó a varias de las heroínas. Rodrigo, aún como feedback, gritó mientras lanzaba otro rayo hacia el gigante. Necesitamos un plan. Esto no está funcionando. Ben 10 Prime, levantándose entre los escombros como Alien Décimo, observó la escena con frialdad. Aunque podía desatar todo el poder de Alien Décimo, sabía que había riesgos de herir a los demás. Apretó los puños, buscando el momento exacto para intervenir nuevamente. Mientras tanto, Paradox, observando desde una dimensión paralela, murmuró para sí mismo. El tiempo corre, pero, ¿será suficiente para salvarlo o, al menos, para detenerlo? La batalla continuaba, y aunque los héroes luchaban con todas sus fuerzas, el Carnitrix parecía tener una ventaja abrumadora. Sin embargo, la verdadera pregunta seguía siendo, ¿podrían salvar a Ben antes de que el Carnitrix consumara su conquista? Inicio del capítulo 4. El sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando el pueblo destruido en tonos rojizos, pero la batalla continuaba como si el tiempo no existiera. 4 horas de combate incesante habían dejado el lugar irreconocible. Edificios derrumbados, vehículos militares destrozados, y el suelo cubierto de escombros, sangre y cristales morados que brillaban ominosamente. A pesar de la llegada de 20 equipos más de militares, cada uno con 30 soldados bien entrenados, todos habían sido erradicados en cuestión de minutos por el imponente Muy Grande Carni. Rodrigo, transformado en Muy Grande a través de su Omnitrix, trataba de igualar la fuerza del monstruo, pero la diferencia era abismal. Cada golpe que lanzaba Rodrigo era devuelto con el doble de intensidad por Muy Grande Carni. Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser tan fuerte?, gritó Rodrigo, tratando de mantener el equilibrio tras recibir un golpe devastador que lo lanzó contra los restos de un edificio. Mientras tanto, Ben 10 Prime, aún en su forma de Alien Décimo, analizaba la situación. Cada movimiento de Muy Grande Carni era calculado, pero también había algo primitivo en su ferocidad. Paradox había advertido que este Carnitrix era diferente, y ahora comenzaban a entenderlo. Muy Grande Carni rugió, su voz resonando como un trueno. ¿Es esto todo lo que tienen? Nadie puede detenerme. Ni siquiera ustedes, falsos héroes. Rodrigo, jadeando, se levantó lentamente. Su Omnitrix parpadeaba en rojo, indicando que estaba al límite, pero él no podía rendirse.
En medio de la batalla, Carney se dio cuenta de algo que lo hacía aún más peligroso. Rodrigo no era como él. Aunque ambos eran muy grande, la versión de Rodrigo era demasiado estructurada, demasiado predecible. En cambio, muy grande Carney, con sus deformidades y su salvajismo, no era una aberración débil, sino la cúspide de su especie, una mutación que había superado incluso los límites impuestos por su biología original. Eres débil. Rugió Carney, lanzándose contra Rodrigo con una fuerza descomunal. Tu Omnitrix limita tu verdadero potencial. Yo soy el más fuerte de todos porque no tengo reglas. Rodrigo intentó bloquear el golpe, pero el impacto fue como un terremoto, lanzándolo varios metros hacia atrás. No puedo con esto solo, murmuró Rodrigo, mirando a Ben 10 Prime y a Ben Trix. Necesito ayuda, o esto será el fin para todos. Ben 10 Prime, viendo la desesperación en los ojos de Rodrigo, se dirigió a Ben Trix. Es hora de que hagas algo útil. Invoca a todas las que tengas. Ben Trix, todavía un poco desorientado por la magnitud de la batalla, activó su reloj y llamó nuevamente a las heroínas alienígenas. Esta vez, invocó a nuevas variantes. Versiones femeninas de Bestia, Materia Gris, Blitzwolfer y Cannonball, que se unieron al combate, atacando a muy grande Carney desde todas las direcciones. A pesar de su esfuerzo combinado, Carney continuaba dominando la batalla. Sus movimientos eran impredecibles, y su fuerza parecía no tener límites. Incluso bajo ataque constante, él solo rugía más fuerte, disfrutando del caos. En un momento de desesperación, Rodrigo gritó: si no podemos detenerlo, al menos tenemos que contenerlo. Prime, haz algo. Ben 10 Prime, cerrando los ojos como Alien Décimo, comenzó a hablar con las entidades dentro de él. Necesitamos una solución, ahora. Mientras tanto, Paradox, observando desde un punto seguro en la línea del tiempo, murmuró: este no es el peor escenario, pero estamos demasiado cerca de alcanzarlo. La batalla seguía intensificándose, y aunque los héroes daban todo de sí, la verdadera pregunta era si podrían encontrar una forma de detener a muy grande Carney antes de que destruyera algo más que solo el pueblo. En medio del caos, mientras la batalla parecía estar completamente a favor de muy grande Carney, un rugido aún más aterrador resonó desde el horizonte. El suelo comenzó a temblar, y las estructuras debilitadas del pueblo empezaron a colapsar. Desde entre las sombras de los edificios en ruinas, una figura colosal emergió, eclipsando incluso a muy grande Carney. Era muy grande Supremo, la versión evolucionada del alienígena a través del Ultimatrix, pero algo estaba terriblemente mal. Su cuerpo estaba deformado, con proporciones desbalanceadas, picos afilados sobresaliendo de su espalda, y un aura de brutalidad que hacía que incluso Carney pareciera más normal en comparación. Sin previo aviso, muy grande Supremo se lanzó contra muy grande Carney, desatando una lluvia de golpes brutales. La fuerza del impacto sacudió el terreno, creando cráteres a su alrededor y levantando nubes de polvo que oscurecían el cielo. Ben Prime y Rodrigo, aún en sus formas alienígenas, observaban con incredulidad. ¿Qué está pasando?, dijo Rodrigo, retrocediendo unos pasos mientras su Omnitrix comenzaba a parpadear por el desgaste. Eso no puede ser, otro muy grande. Ben Prime, todavía como Alien Décimo, estrechó los ojos, tratando de analizar la situación. No es otro muy grande. Es Supremo. En ese instante, una voz familiar pero teñida de arrogancia resonó desde el coloso. ¿De verdad creyeron que iba a quedarme fuera de esta diversión? Albedo, el rival más calculador y obsesionado de Ben Prime, había llegado al campo de batalla. Ahora portaba su propia versión del Carnitrix, mezclado con la tecnología del Ultimatrix, lo que había resultado en esta aberración suprema y deformada. Ben Prime y Rodrigo dijeron al unísono, con una mezcla de incredulidad y temor: Albedo. Muy grande Supremo Albedo, sin detenerse, continuó golpeando sin piedad a muy grande Carney, mostrando una fuerza y velocidad superiores. Muy grande Carney trataba de defenderse, lanzando golpes y rugidos, pero cada ataque era contrarrestado con una violencia aún mayor. Albedo, desde su lugar en el titánico cuerpo, comenzó a hablar con su característico tono de desprecio. Pensé que eras el más fuerte, Carney. Pero parece que, como siempre, yo soy superior. Carney, enfurecido, gritó: tú no eres superior a nada. Eres una copia barata.
Pero antes de que pudiera decir más, Muy Grande Supremo lo levantó con un brazo y lo arrojó contra un edificio, que se desmoronó instantáneamente bajo el impacto. Rodrigo, mirando la escena con asombro, murmuró: Esto no está bien. Si Albedo tiene su propio Carnitrix, esto es peor de lo que imaginamos. Ben Prime, tomando un tono serio, respondió: Paradox nos advirtió que esto era una bomba de tiempo, pero ahora tenemos dos bombas en juego. Si no detenemos esto ahora, no quedará nada que salvar. Mientras los dos colosos continuaban su batalla destructiva, Paradox apareció brevemente, flotando detrás de Rodrigo y Ben Prime. Héroes, su tiempo es limitado. Albedo no está aquí para ayudar, está aquí para conquistar. Y si estos dos monstruos siguen luchando, el resultado será una catástrofe universal. Rodrigo, todavía jadeando por el desgaste de la batalla, respondió: ¿Y qué se supone que hará? Esos dos son imparables. Paradox, con una mirada sombría, concluyó: Entonces tendrán que ser más que héroes, tendrán que ser estrategas. La escena terminó con los dos colosos luchando en el horizonte, cada golpe reverberando como un trueno, mientras Rodrigo y Ben Prime intentaban formular un plan. El futuro del mundo, y posiblemente del universo, pendía de huir. La tensión en el campo de batalla aumentaba mientras Rodrigo observaba a los colosales muy grandes intercambiar golpes devastadores. Paradox, flotando a su lado, comenzó a explicar con urgencia: Rodrigo, hay algo que debes saber. Estos muy grandes no son simples mutaciones. El científico que encontraste al inicio de todo esto intentó hackear el Carnitrix para debilitarlos, pero en su desesperación creó algo mucho peor. Usó una señal temporal para distorsionar el ADN de los alienígenas, potenciándolos más allá de cualquier límite. Pero ahora esa señal ha formado una burbuja temporal alrededor del área. Rodrigo lo miró, confundido y alarmado. ¿Una burbuja temporal? ¿Qué significa eso? Paradox señaló el cielo, donde una capa de nubes formaba un anillo casi invisible. Esa burbuja está conteniendo una bomba temporal. Si se rompe, todo dentro de su radio será borrado de la existencia. Y estas criaturas están absorbiendo la energía de la burbuja, volviéndose más fuertes y más inestables con cada segundo. Rodrigo se quedó helado mientras observaba a Muy Grande Carni y Muy Grande Supremo Albedo seguir golpeándose brutalmente. Ambos parecían imparables, y su inestabilidad era evidente en cómo sus cuerpos brillaban y fluctuaban con energía caótica. Y Ben. Está ahí. No puedo dejarlo morir. Paradox suspiró, su tono solemne. Ben no morirá. Su mutación desaparecerá cuando la burbuja explote. Pero su reloj, ahora potenciado al 1000%, no lo dejará quedarse aquí. El Carnitrix buscará sobrevivir a toda costa, incluso si tiene que arrancarlo de esta dimensión. Pero tú no puedes quedarte aquí, Rodrigo. Si no sales ahora, la explosión te destruirá. Rodrigo apretó los dientes, mirando hacia el caos. Sabía que Ben había aguantado innumerables batallas, pero dejarlo ahí se sentía como una traición. Sin embargo, las palabras de Paradox eran claras. Está bien, dijo Rodrigo con un tono amargo. Pero más vale que tengas razón, Paradox. Paradox no respondió, simplemente levantó su bastón y, con un gesto rápido, abrió un portal justo cuando la burbuja comenzaba a colapsar. La energía temporal crepitaba en el aire, y el suelo bajo ellos empezaba a desmoronarse. Rodrigo, todavía reacio, cruzó el portal junto a Ben Prime y Ben Chaketrix, desapareciendo justo antes de que la explosión temporal envolviera todo el pueblo. Desde la distancia, pudieron ver cómo el cielo se iluminaba con un destello cegador. La explosión arrasó con todo el área, dejando solo un enorme cráter donde antes estaba el pueblo. Cuando la luz desapareció, Albedo apareció entre los escombros. Estaba transformado, pero esta vez su forma de Muy Grande era menos grotesca, aunque todavía portaba las marcas de su mutación. Cayó al suelo, inconsciente. Ben Carni, por otro lado, también había cambiado. Ahora su forma era mucho más similar al Muy Grande original, con apenas algunas deformidades. Dientes afilados y picos sobresaliendo de su espalda. Con un brillo inestable, el Carnitrix forzó una transformación de regreso a su forma humana. Ben cayó de rodillas, jadeando, cubierto de polvo y heridas. Antes de que pudiera decir algo, el Carnitrix comenzó a brillar violentamente.
Abrió otro portal sin previo aviso y, sin darle tiempo para reaccionar, arrastró a Ben dentro de él, desapareciendo en el acto. Rodrigo observó la escena desde el portal de Paradox, con el rostro lleno de preocupación y culpa. ¿A dónde se lo llevó? Paradox, con una expresión sombría, respondió. El Carnitrix está buscando un lugar donde pueda continuar su evolución. Ahora está fuera de mi alcance. Pero te prometo, Rodrigo, esta no será la última vez que lo veas. La escena final muestra el cráter vacío mientras un eco de los rugidos de los muy grandes se desvanece. Rodrigo mira a Paradox y dice con firmeza: lo traeremos de vuelta. Y destruiremos ese maldito. En la avanzada y luminosa Galvan Prime, hogar de los galvanianos y cuna de tecnologías incomparables, Rodrigo se encontraba en una habitación asignada para su descanso. Las paredes metálicas reflejaban una luz suave, creando un ambiente de calma que contrastaba con la tormenta interna que lo consumía. Paradox había viajado al planeta para consultar con Athmut, el creador del Omnitrix, buscando soluciones ante la amenaza creciente del Carnitrix potenciado al 1000%. Mientras tanto, Rodrigo permanecía solo, sumido en sus pensamientos. Sentado en el borde de una cama futurista, Rodrigo sacó una fotografía arrugada de su bolsillo. En ella, se veía a sí mismo junto a Ben y Gwen, sonriendo en tiempos más simples. Sus dedos recorrieron las caras de sus amigos, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Rodrigo, pensando, ¿acaso hice lo correcto? ¿Qué habría pasado si nunca me hubiera ido y lo hubiera detenido de conseguir ese reloj? ¿Esto es acaso un sueño? No lo es, ¿verdad? Conciencia, sé que me estás escuchando, y también tú, Dios. Solo te pido que me seas útil y no dejes que mi amigo se convierta en un monstruo. La habitación permanecía en silencio, pero en su mente, las palabras resonaban con un eco abrumador. La cámara se alejaba lentamente, mostrando a Rodrigo con la mirada perdida y traumatizada, al borde de caer en la oscuridad de su propia desesperación. De fondo, comenzaba a sonar la melancólica melodía de The Amazing Digital Circus and Orchestral Theme, intensificando la atmósfera de desolación y esperanza menguante. Mientras la música envolvía la escena, Rodrigo cerró los ojos, aferrándose a la fotografía, como si fuera su último ancla a la realidad y a los recuerdos de tiempos mejores. La cámara continuó alejándose, dejando a Rodrigo solo en la vasta y fría habitación de Galvan Prime, mientras la melodía alcanzaba su crescendo, simbolizando la lucha interna entre la esperanza y la desesperación. La cámara enfoca un callejón oscuro en San Diego, California, iluminado solo por la luz de una farola parpadeante. Ben, con ropa desgarrada y manchas de suciedad, está acurrucado contra una pared.
Su rostro está marcado por el agotamiento y la desesperación, mientras golpea furioso el Carnitrix en su muñeca. Ben, gritando y llorando. Maldito aparato. ¿Por qué me haces esto? Elige a otra persona. Déjame en paz, por favor. El eco de sus golpes y súplicas resuena en el callejón vacío. El Carnitrix, en lugar de apagarse, comienza a emitir un brillo azul profundo, pulsante, como si estuviera respondiendo. Ben, jadeando, retrocede con miedo. Ben, ¿qué estás haciendo ahora? No otra vez. El reloj emite un pitido fuerte y comienza a recalibrarse. Su estructura cambia, y símbolos alienígenas aparecen brevemente en su superficie. Una voz metálica e inquietante emerge del dispositivo. Carnitrix. Recalibración completada. Modo supremo desbloqueado. Antes de que Ben pueda reaccionar, 3 figuras emergen de la oscuridad. 3 caballeros eternos, armados con lanzas de energía y cubiertos con su característica armadura, lo rodean. Uno de ellos apunta directamente a Ben y dice en voz autoritaria: Caballero Eterno 1. Portador del Carnitrix, estás bajo nuestra jurisdicción. Ríndete o serás eliminado. Ben, con lágrimas aún en su rostro, mira a los caballeros con desesperación. Ben, no quería esto, no pedí esto. De repente, el Carnitrix se activa, inundando el callejón con un destello azul. Ben se transforma en Frío Supremo, pero esta versión es grotesca y deformada. Su cuerpo está cubierto de cristales de hielo irregulares que sobresalen como espinas, y su rostro tiene un aspecto salvaje y monstruoso. Sus ojos brillan con un tono azul oscuro, inhumano. Los caballeros eternos apenas tienen tiempo de reaccionar antes de que Frío Supremo libere un rugido ensordecedor, seguido de una ráfaga gélida que congela el suelo y las paredes a su alrededor. Los caballeros intentan atacar, pero sus movimientos se ralentizan a medida que el frío los invade. Frío Supremo, voz distorsionada. La nueva era ha comenzado. El Carnitrix, con un brillo Omir estuviera sellando su destino. Repite esa misma frase, como si Carnitrix. La nueva era ha comenzado. La cámara se aleja lentamente, mostrando el callejón cubierto de hielo y las figuras inmóviles de los caballeros eternos, mientras Frío Supremo se queda en medio, rugiendo hacia el cielo.